Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma escalonada. Observe que tenemos un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, lo que significa que tendremos una matriz aumentada de 3 por 4, y dado que las ecuaciones están en forma estándar, lo que significa que tenemos los términos x, y z a la izquierda, las constantes a la derecha. Estamos listos para escribir esto como una matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, la primera fila de nuestra matriz será 1, 2, 6, 5. 5. La segunda fila será 1, negativo 1, 2, negativo 3. Y la tercera fila será 1, negativo 4, negativo 2, 1. Ahora, para escribir este es el formulario de escalón de fila, podemos usar este formulario como referencia, pero sigamos adelante y revisemos los detalles sobre el formulario de escalón de fila. Primero, el elemento distinto de 0 en cada fila, llamada la entrada principal, debe ser 1. Número 2, la entrada principal, o 1, en una columna está a la derecha de la entrada principal, o 1, en una fila anterior, y finalmente, las filas con todos los elementos 0, si los hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Aquí hay varios ejemplos de matrices que están en forma de escalón de fila. Si nos centramos en la diagonal principal, resaltada aquí en amarillo, observe que en la mayoría de los casos, la diagonal principal solo contiene unos, pero es posible para la diagonal principal para contener un 0, si el sistema no tiene soluciones o tiene soluciones infinitas. Observe también todos los elementos debajo de la diagonal principal, o en el triángulo inferior, debe ser 0 para transformar una matriz aumentada. Utilizamos un proceso llamado eliminación gaussiana, lo que significa que se pueden intercambiar dos filas. Los elementos de cualquier fila se pueden multiplicar por un número real distinto de 0, y cualquier fila se puede cambiar sumando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Volviendo a nuestro ejemplo, nuestro primer objetivo es obtener ceros en estas tres posiciones. Como la primera columna contiene unos, esto no será demasiado difícil. Por lo general, prefiero agregar filas, en lugar de restarlas, para realizar un seguimiento de los signos. Si nos enfocamos en obtener un 0 en esta posición aquí, si tuviéramos que usar la fila 2, observe cómo podríamos reemplazar la fila 3 por una negativa una vez por la fila 3 más la fila 2. Observe cuán negativo 1 por 1 más 1 sería 0, dándonos un 0 en la tercera fila, columna 1. También obtengamos un 0 en esta posición aquí, usando la fila 1 y la fila 2. Nuevamente, debido a que ambos elementos son 1 en esta columna, podemos obtener un 0 en esta posición. Si multiplicamos la fila 2 por una negativa, y agréguelo a la fila 1. Observe cómo la primera fila permanece igual. Ahora, reemplazamos la segunda fila con negativo una vez la fila 2 más la fila 1. Negativo 1 por 1, es negativo 1 más 1, eso es 0. Negativo una vez negativo 1 es positivo 1, más 2 es 3. Negativo 1 por 2 es negativo 2 más 6, positivo 4. Negativo una vez negativo 3 es positivo 3, más 5 es 8. Ahora, para la tercera fila, tendremos negativo una vez la fila 3, más la fila 2. Negativo 1 por 1, más 1, 0. Negativo una vez negativo 4, eso es 4, más 1 negativo, eso es 3. Negativo una vez negativo 2, eso es positivo 2, más 2 es 4. Tenemos negativo 1 por 1, esa es negativa. Más 3 negativos, eso es negativo 4. Ahora, para que nuestro triángulo inferior sea 0, todavía necesitamos un 0 en esta posición aquí. No queremos perder el 0 en la columna 1, lo que significa que tendremos que usar la fila 2, porque la fila 2 también tiene un 0 en la columna 1. Y dado que la fila 2 tiene un 3 en la columna 2, podemos obtener un 0. Reemplazamos la fila 3 con negativa una vez la fila 3, más la fila 2. Mantendremos las dos primeras filas iguales, por lo que tendremos negativo una vez 0 más 0, eso es 0. Negativo 1 por 3, eso es negativo 3, más 3, eso es 0. Entonces tenemos negativo 1 por 4, eso es negativo 4, más 4, eso también es 0, y luego tenemos negativo una vez negativo 4, eso es positivo 4, más 8, que son 12. Ahora, para el último paso, necesitamos que la primera entrada en cada fila sea positiva. Vamos a reemplazar la fila 2 con 1 3 veces la fila 2, por lo que este elemento sería 1,
y reemplazaremos la fila 3 con 1 12 veces la fila 3, por lo que este elemento es 1. Observe también que para esta matriz aumentada, la diagonal principal contiene un 0. Habla más sobre esto en un momento. La primera fila es 1, 2, 6, 5. La segunda fila sería 0, 1 3 por 3 es 1, 1 3 por 4 es 4 3, y 1 3 por 8 es 8 3. Luego, para la última fila, tendríamos 0, 0, 0 y 1 12 por 12 es 1. Ahora vamos a escribir esto como un sistema de ecuaciones. Puede reconocer que debido a esta fila aquí, este sistema no tiene una solución, pero de cualquier manera, sigamos adelante y escríbalas como un sistema de ecuaciones. Mirando esta primera fila, esto nos dice que 1x más 2, y más 6z es igual a 5, o x más 2 y más 6z es igual a 5. 6z equals 5. La segunda fila nos dice que 0x más 1, y más 4 3z es igual a 8 3, o y más 4 3z es igual a 8 3. Equals 8/3. Observe cómo en esta última fila, esto nos dice que 0x más 0, y más 0z es igual a 1. O simplemente 0 es igual a 1. Cuando obtenemos una ecuación como esta, que no contiene términos variables, será siempre verdadera o siempre falsa. Bueno, sabemos que 0 no es igual a 1. Como esto es falso. Esto nos dice que nuestro sistema no tiene solución. Has no solution. Como no hay solución, podemos decir que este sistema de ecuaciones es inconsistente. Ahora, para verificar esto, las gráficas de estas ecuaciones serían planos en el espacio, por lo que si graficamos estos tres planos, no habrá ningún punto en los tres planos. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Aquí está la gráfica de los tres planos. Observe cómo no hay puntos en los tres planos. Esta es la razón por la cual este sistema no tiene soluciones, o tenemos un sistema inconsistente. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.